las inquietudes y tal vez alguna certeza a partir de los anuncios de Silvina Bataki. Vamos a hablar con Ricardo Delgado, él es economista, y le preguntamos sobre esto, cuál es el escenario que se viene. Ricardo, gracias por el contacto, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué podemos decir sobre los anuncios? Bueno, me parece que los anuncios son un reconocimiento de que la situación económica no podía seguir como desde la salida del ministro Guzmán. La semana pasada fue una semana muy crítica, muy turbulenta en los mercados financieros, y eso obviamente repercutió en todo esto que estábamos viendo recién en el informe: subas de precios, desabastecimientos, sobre todo de insumos, de partes para producir bienes en la Argentina. El gobierno necesitaba dar una señal y me parece que fue la dirección correcta de dar una señal fiscal muy dura, te diría más dura de la que venía planteando, no con muchos resultados, el ex ministro Guzmán en términos fiscales. Y ahora me parece que, bueno, el primer día, ayer, los mercados lo recibieron, por lo menos dieron un cierto respiro, bajaron algo los dólares financieros, el blue, los bonos no tanto, subió algo el riesgo país, y habrá que esperar. Es un proceso lento de digestión y sobre todo de ver cómo se van implementando y cuáles son las medidas específicas de control de gasto y de ordenamiento fiscal. Y los precios y lo que está faltando en las góndolas, que para muchos obedece a, bueno, a esta reticencia, en todo caso, de poner todo sobre la mesa y de guardarse algunos productos por la falta de precios. Bueno, justamente lo que pasó la semana pasada es que se rompieron las referencias. O sea, nadie tenía en claro, todavía sigue sucediendo, cuál era su costo de reposición, a qué dólar tenían que, digamos, reponer sus productos aquellos que necesitan insumos, si iba a haber dólares suficientes para poder importar y producir en la Argentina. Todas dudas que hacen que obviamente haya una suerte de, por lo menos, no diría parálisis, pero sí una menor evolución de la actividad económica normal. Y me parece que ese es el dato central. Yo creo que el gobierno tiene que lograr, con estas medidas de ayer, insisto, que hay que discutir cómo se van a implementar, no son medidas, y si querés después las discutimos en detalle. Me parece que lo que tiene que lograr es que la sociedad perciba que empieza a haber alguna referencia de precios más alta. Obviamente el dólar ya no va a volver a ser el de 200 para digamos, el que teníamos hace un mes atrás, por ejemplo, pero evidentemente, digamos, si el Banco Central empieza a liberar dólares para pagar importaciones, si hay cierta estabilidad financiera en estas semanas, bueno, se va a empezar a normalizar todo, insisto, con un costo de algo más de inflación para el mes de julio. Ok, Belén. Sí, Ricardo, buen día. Bueno, justamente quería consultarte el informe del REM que realiza el Banco Central con los distintos analistas. Bueno, ya dio una perspectiva en alza de 76%, pero este dato fue antes de la salida de Guzmán, que bueno, vimos todo este panorama que vos describías. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuánto crees que puede llegar a afectar en el dato de inflación? Y también si el costo de todas estas medidas que se van a tomar es un enfriamiento en la economía, si crees que de alguna manera se va a afectar la actividad en los próximos meses. Sí, creo que hoy estamos más cerca de una inflación que esté en torno al 80%, quizá algunos puntos más para el año. Es probable que este mes, en julio, la inflación comience con 6%. Ese es un piso, a mi juicio. Y tengo la impresión que obviamente esto va, si el programa de ajuste fiscal, porque se trata de un ajuste fiscal y monetario duro, muy duro. Lo único que no contiene es una devaluación, pero digamos, más allá de los anuncios y demás, lo que tenemos que entender es que el Estado ha dicho que básicamente va a gastar lo que va recaudando y que hacia adelante no va a emitir más. ¿Se puede creer en eso? ¿Se puede ver para creer, Hugo, ver para creer. Esto es día a día. Hay que hablar a los mercados y a los agentes económicos, va a haber que hablarle todos los días. La comunicación de la política económica me parece que va a ser tan importante como la política en sí misma. Digamos, si de lo que se trata es de tratar de adivinar, que todos los que analizamos la economía y estamos todos los días mirando números, hacemos como, somos como arqueólogos, ¿no? Tratamos de encontrar... Pero se lo pregunto
Porque cada sector, o sea, en un gobierno dividido, cada uno de los sectores que ahora van a ser unificados por una nueva ley, según dijo Batakis, en una administración central, van a reclamar lo suyo y promesas y palabras dadas con unos con otros. Y ahora todo esto cambia según lo que anunció la ministra, ¿no? Exactamente es así. Pensemos además, Hugo, que una parte importante de aquellos que van a sentir ahora el mayor control, que son los organismos descentralizados del Estado, las empresas públicas, están manejadas por el cristinismo, que es quienes están históricamente en contra del ajuste del fondo o de este tipo de políticas. Entonces, me parece que el problema político va a volver a surgir, te diría, más temprano que tarde. Belén, tienes un comentario más. Ricardo, consultarte si hay alguna otra medida, ¿no? Ayer se generó mucha expectativa, si hay algo que quizás para vos quedó en el tintero que podría llegar a avanzar en los próximos días. Yo tengo la impresión que no hubo definiciones, y eso me parece que faltó y que es importantísimo, acerca de cómo se van a acceder a los dólares para poder producir en la Argentina, o cuál va a ser el esquema de selección de quienes van a poder acceder más fácilmente a las divisas escasas que tiene el Banco Central. Eso me parece que es clave, de vuelta, porque pensemos que estamos en un semestre que ya se sabía que iba a ser escaso en materia de reservas, pero digo, para producir en la Argentina, todos los bienes que se producen, virtualmente casi todos tienen algún insumo, parte o pieza que es importada y que se paga con dólares. Correcto. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Vamos a quedar expectantes de este problema, que es político, que tiene derivaciones en la economía, porque hay que plantearlo a esta altura de ese modo y que requiere, como bien dijiste, no solo de una buena gestión, sino de una buena comunicación para, bueno, hablar de una buena gestión si es que se logra. Gracias por el contacto. Un buen día, gracias. Hasta luego. Bueno, interesante. Vamos a seguir el día a día con la economía y con la política.